a un hecho absolutamente indignante, que es la demanda supuestamente internacional que ha presentado la empresa Odebrecht contra el Estado colombiano. Yo quiero simplemente enviarle un mensaje muy claro a esa compañía. La dignidad de Colombia no permite que nos dejemos arrinconar por una demanda absolutamente temeraria. Ustedes tienen que recordar cuál ha sido el origen de toda esta controversia. Esto no es una controversia jurídica por una contratación en donde se han incumplido unas cláusulas contractuales. La fuente de todo lo que ha sido esta controversia son actos clarísimos de corrupción internacional, como para venir a convencernos en este momento que van a acudir a tribunales de arbitramiento, cuando los tribunales de arbitramiento están establecidos para discutir y debatir hechos que son legales. Aquí hay delitos internacionales, aquí hay violación de convenciones internacionales contra la corrupción. Luego, que le quede muy claro a los señores de Odebrecht que no creemos, además, en los golpes de pecho que se han dado recientemente en Colombia para sostener que cambiaron sus prácticas corruptas y que hoy tienen comportamientos éticos, cuando, como ustedes lo saben, lo que le han ofrecido de manera casi risible al Estado colombiano es el pago de 20 o 30 millones de dólares y nos están demandando, óiganlo ustedes, por 1.300 millones de dólares. Esto es inaudito. ¿Qué están creyendo estos señores? Les quedamos debiendo después de la comisión de todos los delitos que se han dado en el marco de una de las operaciones más corruptas que se han dado en América Latina y particularmente en Colombia. Esto es el mundo al revés. Estos son los pájaros tirándole a las escopetas y esto es inaceptable. Una demanda que está basada en hechos falsos, que desconoce la lucha contra la corrupción, que hoy es un mandato global. Esto no es un tema solo de Colombia. Si están acudiendo a un tratado de inversión con España, vamos a acudir ante las instancias internacionales, como es la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, a demandar que por encima de cualquier pretensión jurídica está la comisión de unos delitos internacionales por los cuales estos señores no han pagado, porque se sujetaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia y amparados además en que no existe en Colombia, lamentablemente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, están diciendo que fueron unas pocas manzanas podridas, unos ejecutivos los protagonistas de esto, cuando todos sabemos esta compañía tenía un departamento de operaciones estructuradas dentro de la estructura corporativa de Odebrecht que promocionaba y entregaba los sobornos. Luego, que no nos vengan a decir que el Estado colombiano promueve arbitrariedades y expropiaciones cuando ellos han sido los titulares de toda la acción corrupta internacional de este esquema. Insisto, aquí hay crimen organizado internacional y esto es inaceptable, que quieran burlar la justicia nacional e internacional acudiendo a instancias que no están concebidas para tramitar responsabilidades derivadas de delitos internacionales. Yo quiero decirles por esa razón que no creemos en ninguna de las ofertas que han hecho, que ustedes han visto que han sido públicas en los medios de comunicación, páginas enteras de los periódicos diciéndole a Colombia que se arrepintieron y se dan golpes de pecho sosteniendo que ofrecen causar, que ofrecen reparar ese daño tan grande que le han causado a la moralidad pública, un daño que le han causado al patrimonio público y donde, insisto, y eso no lo olviden, han sido ellos los protagonistas de los actos de corrupción. Luego, que no nos vengan a tratar de entregar una miseria para todo lo que quieren recibir por cuenta de una demanda internacional. Repito, esto es indignante y esto es inaceptable. Es como cuando alguien que comete un delito pretende revictimizar a la víctima. Odebrecht quiere revictimizar a Colombia. Fuera de que fuimos la víctima de los actos de corrupción internacional, ahora quiere hacer un negocio con los actos de corrupción internacional. Es como cuando un ladrón roba y lo demanda a la pobre víctima porque la víctima no lo dejó seguir robando. Aquí los titulares del soborno pretenden derivar un beneficio económico porque Colombia impidió y esta Procuraduría que siguieran sobornando. Y eso no lo vamos a aceptar y nos vamos a defender con todas las herramientas legales internacionales, porque aquí lo que hubo fue una operación del crimen organizado internacional protagonizada por Odebrecht. En segundo lugar, queremos contarles
sobre la decisión que tomó el Consejo de Estado en el día de hoy. Nosotros hemos insistido que las acciones de esta Procuraduría no son acciones de persecución contra nadie, sino acciones de defensa de la moralidad y de la ética pública. Y yo creo que hoy es un día histórico para la justicia colombiana. El Consejo de Estado ha aceptado la tesis de la Procuraduría General, según la cual un contrato celebrado durante el término de inhabilidad que está establecido en la ley genera precisamente un impedimento para que un contratista se convierta de la noche a la mañana en un alcalde o puede ser un gobernador o cualquier cargo de elección popular. Yo quiero insistir, y este es un mensaje para la ciudadanía cartagenera, en que ya se ha puesto fin, creo yo, con la medida del Consejo de Estado, a esa interinidad que se vive en Cartagena. Es la hora de que toda la sociedad civil cartagenera y las autoridades, todas, se sumen en un esfuerzo por reconstruir el daño tan grande que la corrupción le ha hecho a esa ciudad. Ojalá que el nuevo gobierno, y se lo hemos pedido al presidente Duque, designe un alcalde de las mayores condiciones éticas, profesionales y por supuesto de capacidad administrativa para que saque adelante esa ciudad que nos duele tanto a todos los colombianos. La interinidad tiene que terminar y la ciudad tiene que recuperar ese rumbo de estabilidad que ustedes saben es tan importante. En último término, quiero contarles de las acciones, y aquí le voy a ceder la palabra al señor viceprocurador, que hemos venido adelantando frente a una alerta que fuimos nosotros quienes pusimos sobre la mesa en relación con la ejecución, con los recursos y con el déficit que ha mostrado el Estado en la prestación de un servicio público esencial como es la nutrición de los estudiantes colombianos. Lo que está pasando con el PAE es también inaceptable y requiere de una solución inmediata. Nosotros hemos dicho que en este momento hay varias entidades territoriales en riesgo, alertamos el caso de Soacha. En el día de hoy ha habido procuradores delegados nuestros en conversación con las autoridades de Soacha con el ánimo de encontrar una solución a la no prestación de ese servicio público a los niños de ese municipio. Estamos hablando no solo de Soacha, sino de un problema nacional. Son 426.000 niños y adolescentes que están en riesgo precisamente de ser víctimas de esta falta de consistencia en materia del programa de alimentación escolar. Es el caso de Soacha con 32.000 estudiantes, el caso de Cúcuta con 58.000, en Antioquia son más de 200.000 niños en riesgo, en el Chocó son 104.000, en el Chocó particularmente, y llamo la atención sobre un hecho tan aberrante, se inició la suspensión del servicio desde el 19 de junio, uno de los departamentos, como ustedes saben, más afectados por la exclusión y por la pobreza. A la fecha, en el departamento del Chocó, no se cuenta con atención en el 100% de los municipios. En el caso del Bichada son más de 7.200 estudiantes porque está en proceso de contratación el PAE. En el caso del Guaviare son más de 20.500, en el caso de Cartagena son 89.000. Está en proceso de contratación y lamentablemente no se ha contratado en todo el año para el caso de Cartagena. En el caso de Montería son más de 30.000 estudiantes. Como les digo, casi 500.000 de estudiantes que no tienen acceso al derecho a la nutrición y a la alimentación escolar. El señor viceprocurador coordinó las acciones que se dieron hoy en el caso de Soacha y les puede contar más detalles de cuál ha sido el proceso de vigilancia de parte de la Procuraduría General de la Nación que va a continuar en los próximos días para ver de qué manera, en primer lugar, garantizamos el servicio y en segundo lugar, establecemos las responsabilidades disciplinarias de las autoridades que han fallado en la prestación de este servicio. Le doy la palabra al señor viceprocurador. Gracias, procurador. Sí, efectivamente, para hacer efectivo el derecho a la alimentación escolar de los niños y niñas y adolescentes en Colombia, el despacho del señor procurador dispuso la integración de comisiones que a partir de hoy están trabajando en estas regiones y ciudades del país a las que se ha hecho referencia para que de manera permanente, continua, tomen la información, exploren, orienten, recomienden y realicen las indagaciones previas para tomar determinaciones tanto de acompañamiento y vigilancia preventiva como en el caso que proceda al tema disciplinario. De manera particular, estamos requiriendo a las autoridades de Hacienda, tanto territoriales como nacionales, para que se informe a la Procuraduría
las fechas, las condiciones de los giros que se están o que se han realizado o que están pendientes de realizarse para satisfacer el derecho a la alimentación escolar, y se están buscando alternativas y soluciones para acelerar la contratación. Es inadmisible, como el procurador lo ha señalado, que tanto en Cartagena como en Montería este año ningún niño haya recibido una sola ración de alimentación escolar, y eso afecta, por supuesto, la condición de escolaridad, de salud y los derechos fundamentales de los menores. De manera particular, estamos buscando alternativas para que se reduzcan los términos de contratación calculados en 45 días en el tema de licitación. Por ejemplo, en el día de hoy, en la ciudad de Soacha, se identificaron procedimientos o pasos innecesarios, como el aval de la personería de ese ente territorial a la suscripción de los términos de referencia y a la convocatoria de la licitación. Esto se ha obviado y se han impartido las instrucciones del caso, y el día de mañana ha sido convocada en la sede de la Procuraduría General de la Nación las autoridades del municipio de Soacha y del Distrito Capital para buscar una alternativa en la posibilidad de hacer un convenio interadministrativo entre los dos entes territoriales para lograr que en estos 45 días, mientras se surte el proceso concursal de contratación a través de licitación, pudiera prestarse el servicio a los menores de la ciudad de Soacha, que es el principal propósito de la Procuraduría: garantizar de la manera más rápida y con calidad la prestación del servicio. De manera particular, también estamos adelantando visitas. Hoy arrancamos en la regional Santander para verificar las condiciones de calidad y nutricionales de los alimentos que se están ofreciendo en el PAE. Por eso, concluyo señalando, el señor procurador ha exhortado al Gobierno Nacional, que inicia con la posesión del presidente el próximo 7 de agosto, para que todo esto se adelante a través de la conformación de una política pública con las reformas normativas y los ajustes del caso. No podemos tolerar más que los temas de la contratación, de los giros de presupuesto, afecten los derechos de los niños, impidan la planeación y la correcta ejecución de los recursos y terminen siendo una vía para la corrupción. Ese es el propósito de la Procuraduría, y avanzaremos informando, por supuesto, a la ciudadanía, caso por caso, en cada ciudad, en cada región, los avances, las dificultades y los logros, para que todos tengamos este termómetro de cómo está el PAE en Colombia, que es una prioridad. Sí, yo creo que la reacción de la Procuraduría ha sido inmediata. En el caso particular de Soacha, lo que se está buscando, como lo señalaba el viceprocurador, es que haya un convenio interadministrativo con la Administración de Bogotá y se pudiera al menos por 45 días reanudar inmediatamente el servicio. Ustedes saben que nosotros de alguna manera cumplimos una función preventiva por una parte y una función disciplinaria. En este momento la clave es que podamos garantizar el derecho de los niños a la nutrición, que eso es lo que está fallando. Después estableceremos las responsabilidades disciplinarias, y eso lo hemos hecho desplazando a nuestros funcionarios, a los procuradores delegados en materia de contratación pública. Hoy estuvo uno de esos procuradores en Soacha, y estamos impartiendo instrucciones en el caso de varias regiones del país a los procuradores provinciales y regionales, con el ánimo de supervigilar, en el caso de las entidades territoriales, los compromisos que tienen para garantizar el ejercicio de ese derecho. Viceprocurador, no sé usted qué quiere decir algo más de eso. No, fundamentalmente, procurador, en esa misma dirección, sí, efectivamente, acortar, acelerar los términos de los procesos de licitación, evitando procedimientos, por ejemplo, innecesarios, términos que se calculan entre 45 y 60 días, pero como tenemos esa brecha de 2 meses o de 45 días, lo que estamos tratando de identificar es
son posibilidades administrativas para soportar a estas ciudades y regiones que no tienen PAE, a través, por ejemplo, de la celebración de convenios interadministrativos que pudieran durante estos días suplir la necesidad del PAE mientras se regulariza la prestación a través de concursos de licitaciones, como en el caso de Soacha. Y así lo estamos viendo en todas las regiones. Sí, fíjense que ese ya es un tema de, por supuesto, de mediano plazo. Por el momento necesitamos reaccionar efectiva y oportunamente frente a la urgencia de que no se está prestando ese derecho y no se está prestando ese servicio público, que yo creo que es lo fundamental. Por eso lo importante acá son las medidas inmediatas en donde nosotros podemos de alguna manera estar de alguna manera enfrente a las autoridades administrativas, exhortándolos a que se cumpla con este derecho y que se den en materia de contratación administrativa una serie de procedimientos excepcionales, porque aquí lo que importa es garantizar el derecho de los niños a la nutrición. Lo segundo es que el modelo general del PAE ya es un asunto, digámoslo así, del próximo gobierno. Entiendo que el Ministerio de Hacienda de Colombia mañana va a hacer algunos anuncios en esa materia, como la creación de una cuenta maestra para administrar esos recursos. Entiendo que eso lo va a hacer el Ministerio mañana, pero todas son soluciones fragmentarias. Aquí hay que hacer una gran definición sobre la política pública de la nutrición escolar, saber quiénes son los protagonistas, acabar con los carteles, fomentar la transparencia, garantizar la sostenibilidad. Son tantos objetivos y son tantas las herramientas, tanto de carácter legislativo como reglamentario, que este es un asunto que ya le toca al próximo gobierno, y esa es la razón por la cual yo le envié en las últimas horas una carta al señor presidente electo, el doctor Iván Duque, para que en esa materia se hiciera un pronunciamiento y se supiera de la urgencia, que es una urgencia que es manifiesta ya antes de su posición y que por supuesto es uno de los grandes problemas que va a encontrar a partir del 7 de agosto en el territorio nacional. Justamente estamos en esa averiguación en los casos de los cerca de 430.000 niños que no tienen acceso al PAE y en situaciones de riesgo en el país, y es lo que estamos precisamente validando, determinando cómo ha sido el problema de giro de recursos, en dónde está la dificultad, primero para superarla y por supuesto determinar las responsabilidades a que haya lugar. Como señalaba el señor procurador, uno de los temas fundamentales aquí es la estructura financiera, la planeación que no permite contratación en los días del calendario escolar, que se hace que se fracturen los contratos y que no haya posibilidad de la prestación continua del servicio. ¿Pero hay de pronto alguna sospecha de que haya un desvío ya, o sea, cuentas que no dan? Estamos frente a una realidad. 400.000 niños en Colombia están en riesgo de seguir contando con el servicio de alimentación escolar y más de 100.000 en dos grandes ciudades no han recibido una ración de alimentación escolar este año. Entonces estamos frente a unos riesgos que hay que verificar sus causas y las formas de corregirlas.